en el home. ¿Ya estás listo para batear, mi Leo? ¿Cómo estás? Bien, Pepe. ¿Traes listas ya las famosas últimas palabras? Pues espero que no me ponchen, ¿no? A ver, famosas últimas palabras para el sorpresivo anuncio de Margarita Zavala. Pues mira, yo creo que Margarita Zavala va a depender en mucho su larguísima carrera hacia Los Pinos. Pues ya estuvo en Los Pinos. Sí, bueno, pero ahora sí de la dueña. Hay que preguntarle ¿a qué horas vas por el pan? ¿Por qué? Pues porque hay que ver si el PAN la va a arropar o no en su aspiración. Bueno, si no, tiene ahora esta magnífica salida de ser candidata independiente, ¿no? Es que ya lo del Bronco vino a claro, marcar, por eso yo te dije que era un game changer, ¿no? Todavía ni gobierna y ya es un sinónimo, es un referente. Desde luego, y mira, por ejemplo, Manuel Cloutier ya está pensando en lanzarse, o eso se dice, como gobernador del estado de Sinaloa, elección del año que entra, como candidato independiente. Hay que decirle a la gente que ganó la Diputación Federal como candidato independiente. El único diputado federal independiente electo. Sí, pero muchos quedaron en segundo lugar, ¿eh? Fíjate, o sea, es que es impresionante lo que pasó con los independientes. Ahora, me preguntabas de Margarita, yo creo que... Lagrimita, un desastre. No, un desastre. Bueno, para llorar. Llevó, dice él, ¿cuántas firmas? ¿15,000 o algo así? Creo que ¿O 20,000? 4,000 votos, pero no tuvo tampoco chance de... 4,000 votos. No tuvo chance de hacer campaña, ¿no? O sea, lo reinstalaron un día antes de que cerraran las campañas. Media hora antes. Sí, regreso al tema de Margarita. Yo creo que va a depender de manera crítica la candidatura de Margarita, el que tenga respuestas muy claras a posturas de la presidencia de su esposo Felipe Calderón. Claro, porque le van a reclamar en el camino todos los pecados de Felipe Calderón. Bueno, yo creo que, a ver, y lo hemos dicho... Sin que sea una presidencia conyugal, desde luego. No, y todo el mundo lo sabemos y lo hemos dicho, que Margarita siempre tuvo su carrera independiente de la de Felipe Calderón. Fue la estudiante más brillante de la Libre de Derecho. No tengo la menor duda, y fue diputada local, diputada federal, una magnífica política dentro del Pidió PAN. licencia siendo diputada federal para acompañar a la campaña política por la presidencia de su marido. Sí, correcto. Y yo creo que fue una magnífica primera dama, independiente, digamos, de Felipe Calderón. Yo creo que ella tiene todo el derecho, ahora que terminó la presidencia de su marido, de regresar a su actividad profesional, que es la política. Y fíjate, ella trató de regresar por la vía de ser diputada federal. Yo creo que en un error que le va a costar carísimo a Gustavo Madero y su equipo, le cerraron la puerta a piedra y lodo. Le dijeron, aquí no pasas. ¿Y por qué creo que es un error? Porque los Calderón, tanto Felipe como Margarita, son de esos políticos que se crecen con el castigo. Sí. ¿No? O sea, realmente, y lo vimos, es la historia de esta pareja política. Creo que Margarita entonces pensó en ser presidenta del PAN, luego lo reconsideró y dijo, no, yo voy por lo que quiero ir, que es la presidencia de la República. Ahora, evidentemente, pues en el camino tendrá que ir respondiendo en qué va a ser igual a la presidencia de su esposo y en qué va a ser diferente. Distinta. Por cierto, también en qué va a ser igual a la presidencia de Peña Nieto y en qué va a ser diferente, ¿no? También. Eso le preguntarías tú. Hoy escribes en Excelsior, en tu columna de Excelsior, escribes las preguntas que le harías a Margarita. Correcto. Yo creo que son 4 preguntas que tienen que ver con lo que considero son los errores o la parte oscura, digamos, no la parte clara, sino la parte oscura del sexenio del presidente Calderón. La otra parte, la parte positiva, pues ella la presumirá y pues eso, o sea, digamos, los aspectos positivos, pues solitos se defienden, ¿no? El tema es cómo se va a defender, el problema es cómo se va a defender de los aspectos negativos. ¿Cuáles son esos aspectos negativos? En primerísimo lugar, el tema de la guerra contra el crimen organizado, ¿no? El tema de la guerra del crimen organizado, que fue el tema central del sexenio del presidente Felipe Calderón, y que yo sí considero que a la postre resultó un desastre porque se hizo una guerra a partir de un diagnóstico equivocado, no había los objetivos claros, no se tenía una estrategia clara, se lanzaron a las Fuerzas Armadas a una lucha que lo único que sabemos es que triplicó
la tasa de homicidios por cada 100,000 habitantes en 4 años en el país. Pasamos de 8 a 24, 8 en 2007, 8 homicidios por cada 100,000 habitantes, a prácticamente 24, más de 24 en el año 2011. Entonces, primera pregunta, a ver, Margarita, pues usted qué opina, ¿no?, de esta guerra. ¿Funcionó, no funcionó? ¿En qué funcionó? ¿La defiende, etcétera? Primera pregunta. Segunda pregunta, yo sí le preguntaría, a ver, la alianza con el Bester Gordillo. Como nunca, el Bester Gordillo y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación tuvieron un poder enorme. En la práctica fueron los que administraron la educación en el país. No les costó demasiado cara esta alianza con el Bester Gordillo y el sindicato, ¿no? Segunda pregunta. Tercera pregunta, el tema del ABC. ¿Te acuerdas? La guardería ABC. La guardería ABC, el incendio, en donde... Los parentescos... Pero no, ahí más que nada, yo te diría, hay una estupenda investigación que hizo el ministro de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, recordarás, donde dice sí hay responsabilidad política, tanto del entonces director Daniel Caram, pero sobre todo del exdirector. Del exdirector, sí. Porque Daniel Caram llegó... Sí, pero a ver, bueno, Saldívar dice sí hay responsabilidad, aunque mínima, de Daniel Caram. Le tocó a él, sí, cierto. Sí. Pero vamos, haber juntado todo el combustible vino de Juan Molinar, que en paz descanse. Que en paz descanse Juan Molinar, que en su momento se defendió, desde luego, pero bueno, era a mí me parece una ponencia estupenda de Arturo Saldívar, pero bueno, el presidente Calderón montó en cólera, hay que decirlo, y cabildeó a la Suprema Corte de Justicia para que no pasaran las conclusiones del ministro Saldívar y no se declararan responsables a estos dos funcionarios. Ahí me parece, yo a Margarita sí le haría la pregunta si no se equivocó o no el entonces presidente Calderón de no definir el tema de la responsabilidad política de los funcionarios frente a un evento de una magnitud que dejó 49 niños muertos, ¿no? Y los 76 con secuelas. Y yo te diría el cuarto error para mí, yo siempre se lo reclamé y lo sigo reclamando y creo que ellos ya se dieron cuenta que cometieron un error, fue la reforma electoral del 2007. Es decir, el gobierno del presidente Calderón apoya esa reforma a cambio de una mala reforma fiscal que les dio muy poca recaudación, es la que introdujo el YETU, pero a cambio fue la reforma, yo creo, de regresión democrática, Pepe. Yo creo que sí, fue una reforma antiliberal, una reforma que empezó a introducir estos esquemas de hiperregulación y que quien más me parece perjudicó en 2012 fue precisamente al PAN. Yo creo que se equivocó el presidente Calderón, el PAN, de no seguir la tradición liberal de su partido y en aprobar esta reforma, Pepe. Y con el tema Mancera, Miguel Ángel Mancera, el destape de Mancera. Pues Mancera, ¿qué te puedo decir? Digo, creo que los están arrollando los están precipitando los destapes pues ya muy claros de López Obrador, de Margarita, ya Miguel Ángel Mancera pues no le queda de otra más que buscarla, aunque Rafael hay que decirlo, Moreno Valle, que Rafael aunque Moreno no Valle, se ha pronunciado personalmente, no, bueno, Javier indirectamente, Lozano, ¿no? sí. Indirectamente, y todos sabemos que Rafael Moreno Valle quiere ser presidente, es una aspiración muy legítima. Yo creo que del lado de la oposición ya se están abriendo las cartas de qué es lo que pudiera ocurrir. El único que tiene absolutamente cierta la candidatura es López Obrador, porque pues él manda en su partido y no tendrá que competir con nadie, ¿no? Pero desde luego muy probablemente vayan a salir a otros candidatos independientes, entonces están muy movidas las cosas. Yo creo que Mancera se vio obligado a eso en un momento de debilidad, por cierto, que es algo interesante, porque generalmente uno anuncia una candidatura a la presidencia cuando está en posición de fortaleza, no en posición de debilidad. Entonces yo no sé qué nos va a ofrecer Mancera, pues después de la derrota, como tú le dices, le pasó un tortón encima, ¿no? A Miguel Ángel Mancera y al PRD. Entonces va a ser interesante ver pues bajo qué bases políticas se puede lanzar Miguel Ángel Mancera. Y de todo este contexto, bueno, quitando el tema Mancera, en el tema Ricardo Anaya, que debía haberte lo preguntado antes de preguntarte de Mancera. Ricardo Anaya, me pareció fantástica la entrevista que le hiciste, creo que es un joven político con mucho futuro, con mucho presente incluso. Me gustó mucho lo que dijo de que, yo no la tiene asegurada Madero la coordinación de la Cámara de Diputados, vamos a buscar consensos, vamos a buscar la unidad, ellos lo tienen muy claro, si se divide el PAN no tiene posibilidad alguna de ganar
las elecciones, y creo que el mensaje que está mandando Anaya creo que es muy positivo para los panistas. Y concluyo mi comentario diciendo, Pepe, frente a todo esto, ¿qué va a hacer el presidente Peña Nieto? Porque el presidente Peña Nieto viene de Atlacomulco, de la vieja guardia priista que piensa que hasta el final el presidente se tiene que esperar para decir cuándo va a hacer destapar al tapado. Para destapar a su tapado. Y mientras tanto los otros de la oposición ya andan corriendo. Entonces la pregunta es si se puede mantener ese viejo esquema del destape al estilo priista en estas nuevas épocas democráticas. Y creo que va a ser muy interesante ver en los próximos días qué tanto el presidente efectivamente abre lo que yo he llamado el ostión mexiquense hidalguense de su gobierno, ¿no? Tú sabes que es como un ostión de puros funcionarios del Estado de México o del grupo del Estado de Hidalgo, sí, ¿no? Van a abrir ese ostión para refrescar, para que haya más barajas, para meter a Manlio Fabio Beltrones, para que haya más opciones, cómo la va a jugar el presidente, porque si no lo abre, pues en la práctica lo que nos está mandando en la señal es que sus dos candidatos pues son Miguel Ángel Osorio Chong o Luis Videgaray, porque pues no veo quién otro pueda del gabinete estar en esa posición. Pero lo interesante para el presidente es el comentario que hizo ayer, ¿no? Que dijo pues que el INE revise esto de las candidaturas adelantadas, porque como que está diciendo, oigan, no se me adelanten. Sí, señor presidente, pero eso ya no lo decide usted. Ya no. Ya lo deciden también los Pero también opositores. dijo, esto que se está dando con las candidaturas adelantadas es muestra de la vitalidad, sí, claro, de nuestra democracia. Y en eso tiene razón el presidente. Lo que no tiene razón es decir que intervenga la autoridad electoral. Pues claro, es que el presidente Pero ya le contestó la autoridad electoral. Sí, ya les dijo Lorenzo Córdoba. Sino es, en todo caso, considerarse como un acto político. Claro, desde luego. Y claro que hay que quitarnos de la mente esas cosas de hiperregulación, esas tonterías que empezaron con la reforma del 2007, que todo tiene que estar regulado y que no te muevas porque te castigan. Eso es una tontería. Qué bueno, es muy saludable que la gente para la democracia diga sus verdaderas intenciones, pero eso le generó un problemón al presidente Peña Nieto, porque pues imagínate cómo han de estar los priistas. Porque lo empuja a tomar decisiones y abrir las cosas. Los propios priistas que quieren, seguramente hay muchos que quieren. Pues este es el momento de cambiar las cosas si es que quiere que la ciudadanía crea en la posibilidad política. Digo, claro. yo vengo diciendo que debía haber cambios, en fin, refrescar la baraja, relanzar el gobierno desde hace mucho tiempo. Lo de las casas, ¿no? Ocurrió en noviembre. Estamos en junio, Pepe, y no ha pasado nada. Ahora se habla de que probablemente hasta después del informe de gobierno. Vamos a ver. Entonces, la gran pregunta es, ¿va a abrir el presidente el ostión mexiquense hidalguense? Gracias, Leo Zuckerman. Famosas 4 palabras. Famosas 4 palabras. Gracias, Ale. Famosas últimas palabras. Últimas palabras. Leo Zuckerman. Vamos a una pausa, regresamos.